Entonces, la reacción la base de la obtención es la reacción. Acá tenemos que considerar tres aspectos importantes. El equilibrio, porque es una reacción de equilibrio, entonces tenemos que analizar el equilibrio de gases. El equilibrio de gases, ¿sí? Tenemos que analizar la termodinámica, lo que está relacionado con la entalpía de la reacción, y tenemos que analizar la cinética, ¿sí? Estos tres aspectos son clave para el caso de la obtención de amoníaco. El equilibrio de gases, aplicamos Le Chatelier. Esta reacción lo que tiene es que tiene una constante de equilibrio alta, un K sub P, digamos, muy alta, pero una velocidad muy baja. Entonces, tengo que trabajar, hacer todo lo posible para aumentar el rendimiento en un tiempo razonable. En un tiempo razonable, porque un proceso industrial no puede esperar tanto tiempo, no sería rentable. Entonces, en ese caso, el equilibrio de gas, para lograr el desplazamiento del equilibrio de reactivos a productos, lo que hago, como estamos trabajando con gases, aumento la presión. Fíjense, aquí les estoy simbolizando lo que es el aumento de presión con un émbolo. Estoy tratando de representar, este no es el compresor, estoy tratando de representar la situación, aumentar la presión de tal manera que el equilibrio de gases se favorezca la formación de amoníaco, que implica el menor número de moles de gases. Fíjense que aquí tengo 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, que me conduce a 2 moles de amoníaco. Entonces, como en el producto disminuye el número de moles de gases, se va a favorecer necesariamente con un aumento de presión. Acuérdense, la ecuación de los gases era el número de moles constante de los gases por la temperatura absoluta sobre el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la presión, disminuyo el volumen. Y entonces, por eso es que favorezco una reacción, la dirección de formación de producto, porque incluye menor número de moles de gas que ocupan menor volumen. Eso en cuanto al equilibrio. En cuanto a la termodinámica, es una reacción exotérmica, fíjense. Eso también tienen que tener en cuenta. Es una reacción exotérmica, o sea, tiene un delta, una variación entálpica menor que 0. Por lo tanto, voy a tener cuidado con la temperatura, porque si bien la temperatura va a aumentar los choques, o sea, me va a aumentar la velocidad de reacción, es un factor que aumenta la velocidad de reacción. El problema es que al ser exotérmica tampoco puedo aumentar mucho. Entonces, por eso acá en estas curvas que son isotermas, en estas curvas isotérmicas, en este gráfico, que es porcentaje de rendimiento de amoníaco versus el aumento de presión, vemos que a medida que aumenta la presión, aumenta el rendimiento, pero cuando aumenta más, fíjense, el rendimiento a menor temperatura, ¿sí? Aumenta el rendimiento a menor temperatura, 200 grados, ¿sí? Entonces, es cierto que yo podría bajar la temperatura y favorecer la termodinámica, pero voy a desfavorecer la cinética. Entonces, encuentro lo que se llama un compromiso entre la termodinámica y la cinética, que son los 400 grados. La presión va a ser alta, la presión es aproximadamente 200 atmósferas, o sea que estamos hablando de grandes presiones. Acuérdense que la presión también tiene que ser un compromiso entre la inversión, porque cuanto más presión yo someta al sistema, más gruesos, o sea, de mayor espesor tienen que ser las cañerías por donde circula el gas. Entonces tiene que ser un aumento de presión razonable para no aumentar demasiado los costos, digamos, de diseño de la planta, el costo o instalación de la planta. Entonces, todos esos aspectos los vamos a analizar. Por supuesto, también vamos a utilizar un catalizador, que es el tercer factor que vamos a analizar. El cuarto,
Analizamos el equilibrio, la termodinámica con la variación entálpica y la cinética. La cinética y la termodinámica están íntimamente relacionadas, no son independientes. Otro aspecto importante es el catalizador. El catalizador es una sustancia, básicamente, aquí está el dibujito, la gráfica, que básicamente lo que hace es, supongan este gráfico de energía potencial versus avance de la reacción. Aquí tenemos los reactivos, los productos, y tenemos lo que se llama una colina, que es la energía de activación, ¿sí? Todas las reacciones van a tener esa colina clásica, ¿sí? Lo que hace el catalizador fundamentalmente es bajarme la colina de energía de activación. Fundamentalmente eso es lo que hace. La temperatura lo que va a hacer es ayudar a los choques, un factor que ayuda a los choques, al encuentro de los reactivos para que se transformen en productos, sobre todo el caso de reactivos, que son pocos reactivos realmente. Son pocos reactivos. Son pocos reactivos en este caso porque tenemos el nitrógeno con un triple enlace y el hidrógeno que tiene un enlace hidrógeno-hidrógeno muy fuerte para ser un enlace simple. Entonces tenemos que luchar bastante para que reaccione. Entonces necesitamos el catalizador. El catalizador es una sustancia siempre. La temperatura, el aumento de temperatura, por ejemplo, la disminución de tamaño de un sólido también ayudan a la velocidad de reacción, pero son factores. El catalizador es una sustancia. El catalizador puede encontrarse en la misma fase que el medio de reacción. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con gases, que el catalizador también sea un gas. En ese caso sería un sistema homogéneo, ¿sí? Un sistema homogéneo. Pero cuando es el caso en que yo utilizo, por ejemplo, como catalizador al hierro, puede ser hierro o óxido de hierro, que es el catalizador que estoy utilizando. A ver, que me deje escribir. El catalizador puede ser hierro o óxido de hierro, lo más probable es que tenga una mezcla de los dos, óxido de hierro. Este catalizador es catalizador heterogéneo, porque es un sólido finamente dividido, con el objetivo que tengo siempre cuando trabajo con sustancias, cuando muelo los sólidos, que es, ¿qué es lo que ocurre cuando muelo los sólidos, Rita? ¿Qué estoy buscando? En este caso, ¿qué estoy buscando? Si yo ¿aumentar la velocidad de reacción, profe? ¿Cómo? Aumentar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Cuando yo muelo un sólido, ¿qué es lo que pasa? Reduzco de tamaño, ¿qué pasa? Tengo más superficie. Exacto. Eso es lo que estoy haciendo, lograr una mayor superficie de... Mara Albornoz, contame qué es lo que querés preguntar. Mara Albornoz, aquí dice que levantaste la mano. Albornoz. Sin querer, profe. Bueno, sigamos. Entonces, en este caso yo voy a utilizar entonces un catalizador finamente dividido que no tiene el mismo estado físico que los reactivos, por lo tanto estamos hablando de un catalizador heterogéneo, ¿sí? Un catalizador heterogéneo. A ver, acá hay una definición general de catalizadores y la clasificación en homogéneos y heterogéneos. El sistema de reacción de hidrógeno-nitrógeno para producir amoníaco con el catalizador de hierro, óxido de hierro, es heterogéneo. Pongo hierro, óxido de hierro, porque al poner hierro, enseguida se va oxidando y va produciéndose óxido de hierro. El hierro se oxida a una velocidad muy grande, entonces en realidad si yo pongo hierro finamente dividido, en realidad tengo también óxido de hierro. Bueno, los catalizadores heterogéneos son catalizadores que básicamente lo que me están ofreciendo es una gran superficie, donde ahí va a ir a interactuar los reactivos gaseosos, en este caso el nitrógeno y el hidrógeno, ¿no? Entonces, la reacción, en lugar de ocurrir en el espacio, supongamos en el espacio yo tengo las 3 dimensiones, ¿no es cierto? O sea, en el espacio, si se tienen que juntar
el nitrógeno con el hidrógeno, yo acá tengo un espacio 3D en el aire, ¿sí? Pero si yo logro que la reacción ocurra, esto simboliza la superficie del catalizador. Si yo logro que la reacción ocurra en la superficie del catalizador, estoy disminuyendo en una unidad las dimensiones. Ahora tengo dimensiones 2D. Entonces acá es donde se van a fijar el hidrógeno y la molécula de nitrógeno y la molécula de hidrógeno para reaccionar. Entonces va a ser mucho más fácil que se encuentren en 2 dimensiones que se vayan a encontrar en 3 dimensiones. Entonces estoy favoreciendo el encuentro de los reactivos, para lo cual se tiene que producir primero difundirse los reactivos en la, o sea, vamos a desarrollar los principios de la teoría de adsorción. Adsorción, que son fenómenos superficiales. ¿Se acuerdan que hablamos de los fenómenos superficiales? Puede ser fisisorción o quimisorción. Entonces, la absorción física de los reactivos en los sitios activos. O sea, dentro de la superficie va a haber lo que se llama sitios activos. Sitios activos del catalizador, que son los sitios, los puntos de la superficie donde se produce la reacción, ¿sí? Entonces, los reactivos cambian su estado de formación de enlaces y se enlazan los átomos de la superficie. Se produce una absorción química, o sea, se fijan químicamente y sus enlaces originales se debilitan. Las moléculas absorbidas pueden desplazarse por la superficie del catalizador y reaccionar. Y finalmente, luego que reaccionan, se desorben. Desorción de los productos de reacción. Y finalmente, difusión de los productos en el seno de la fase gaseosa. Eso lo podemos ver en este pequeño diagramita. Aquí vemos todas las etapas. O sea, no, esto quiero yo. Esto no quiero. Acá. ¿Ven? El nitrógeno se fija a partir de sus pares electrónicos, esto se fija a la superficie. El hidrógeno, como es pequeñito, se ubica, como es un metal, el hierro, en los intersticios, en los huequitos de la estructura cristalina del metal, porque es chiquito. Entonces ahí es donde, ¿qué pasa? Como se pueden desplazar por toda la superficie, son muchas las moléculas que se absorben, yo aquí puse algunas nomás porque no puedo dibujar tantas, pero son muchas las moléculas que se fijan en la superficie, se fijan químicamente a la superficie, y de esa manera, ¿qué hacen? Al fijarse a la superficie y el nitrógeno unirse por el par electrónico, se empieza a debilitar los enlaces triples, los enlaces del hidrógeno se empiezan a debilitar porque se fijan en sitios activos del catalizador, donde se produce la reacción. Y al fijarse y a empezar a debilitarse sus enlaces anteriores y encontrarse, empiezan a unirse, a generar, a construir sus enlaces entre sí, de tal manera de producir la reacción en los sitios activos del catalizador, y una vez que se forma el amoníaco, se desorbe, se produce la desorción y la difusión del producto en la fase gaseosa. Entonces, esta es la acción de la mayoría de los catalizadores sólidos que utilizamos nosotros, que en la mayoría de los casos son metales de transición u óxidos de metales de transición. Ya vimos el níquel, el óxido de cromo, óxido de hierro en este caso, ¿no? Son metales de transición que generalmente tienen esa cualidad. Favorecer, digamos, las reacciones en la superficie, porque la superficie de un sólido siempre es mucho más reactiva que el volumen, que el volumen completo del sólido, ¿sí? Porque en la superficie siempre los enlaces están más débiles, es más reactivo un material. Entonces, esa es el análisis que tienen que hacer cuando expliquen la producción de amoníaco. Tienen que analizar el equilibrio, la termodinámica, hacer referencia a la entalpía, que es una reacción exotérmica, plantear claramente que es una reacción lenta, a pesar de que, como les decía, es exotérmica y tiene una constante de equilibrio elevada. Aún así, con todo esto, logramos
con el catalizador, con el aumento de la presión, con la temperatura esa de compromiso, todo, logramos una conversión más o menos del 15% de reactivos a productos, ¿sí? Es baja, pero bueno, dada la velocidad tan lenta de la reacción y la importancia del producto que estamos generando, vale la pena, digamos, todo este proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, estas son las condiciones y las características que van a tener que, y todos estos factores van a tener que desarrollar, porque yo estoy viendo ahora en el examen que me describen así como si fuera pim, pim, como si estuviéramos cocinando en la cocina. Hago el bizcochuelo, primero bato los huevos, después de batir los huevos bien, no sé hasta qué punto, le agrego harina, bueno, eso hace una cocinera, ¿sí? Va haciendo los pasos, pero una persona, un químico en el laboratorio no cocina, se va haciendo ensayo y va experimentando conscientemente, mezclando cosas, aplicando condiciones, para que, o sea, todo es pensado. Un proceso industrial está todo pensado. No hay nada que no se haga porque sí, todo tiene un sentido. Bueno, ese sentido lo tienen que desarrollar ustedes en la respuesta. Vamos a ver qué otro, esto no sé qué se me ha abierto acá. Ahí está. Otro de los compuestos importantes del amoníaco es son los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, estos óxidos de nitrógeno tienen importancia porque vamos a ver que intervienen en varios procesos industriales, ¿no? Y tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, acá vamos a ver en todos estos óxidos el numeroso cantidad de números de oxidación que tiene el nitrógeno, por lo tanto su química, su óxido reductor es muy compleja, ¿no? Acá tenemos el óxido nitroso, es que este óxido es un óxido neutro, esa es una de las preguntas que me hicieron, o sea que cuando no es precursor de ningún ácido, ¿sí? Este es diamagnético, y fue conocido hace mucho en la odontología de hace mucho tiempo como el gas hilarante, o sea, porque es un anestésico que produce eso, ¿no? La relajación del paciente y el paciente queda con una sonrisa, así, por eso se llama gas hilarante. Hilarante significa eso, risueño, ¿no? Que produce risa. Me dicen que es un gas diamagnético. A ver, Jerez, Emanuel, ¿por qué será diamagnético, Jerez? ¿Por qué será diamagnético? ¿Qué están queriendo decir con eso, Jerez? Que al formarse los orbitales moleculares no va a tener electrones desapareados. Exacto, no va a haber electrones apareados. Y eso lo podemos ver. ¿Estamos compartiendo la pizarra? Sí, profe. Bueno, vamos a verlo también en su estructura de Lewis, o sea, no tiene electrones desapareados, exactamente. Yo acá puedo plantear entonces una estructura de tal manera, vamos a trabajar con uniones coordinadas, fíjense acá. Acá yo planteo una estructura de Lewis, fíjense, esta es la estructura punto cruz, ¿no? Para los que siempre preguntan, ¿qué es la estructura punto cruz? Bueno, esta es la estructura punto cruz. La estructura en líneas de enlace me está diciendo que si hay 3 pares compartidos, hay 3 enlaces entre los nitrógenos, ¿sí? Acá hay un par sin compartir, y acá hay una unión coordinada. Esta unión coordinada, esta estructura del óxido nitroso, que me dice que tiene todo, fíjense, tiene todos los electrones apareados porque todos estamos formando pares, ¿eh? Todos son pares de enlace, pares de no enlace, como estos de no enlace, pero son pares, ¿sí? Esta estructura va a estar resonando con otra estructura que aplicando la teoría de la resonancia, va a estar resonando, o sea, va a haber en equilibrio, o resonando mejor. Hay otra estructura de este tipo, que es una estructura con carga eléctrica, por lo tanto, no aporta demasiado al híbrido, pero resuena. Y eso explica
que el enlace nitrógeno-nitrógeno es un enlace que es, dale con el oxígeno, es un enlace que es, es un enlace 2,5 y este es 1, 1 y 1,5, ¿sí? Esa es, en cuanto a la teoría de resonancia del par electrónico, me dicen que hay una cierta deslocalización, resonancia de los pares electrónicos y por tanto, cuando yo mido la distancia de enlace, me queda esto, ¿sí? Es diamagnético, es neutro, diamagnético, todo. Aquí tengo el número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tengo, Ávila Gonzalo, ahí en el nitrógeno? ¿Qué número de oxidación tengo? ¿+1? Más, en este caso tengo +1. En este que tengo ahora, +2. en este caso es +2. Ahí vamos a ir desarrollando todas las estructuras. Estas son las estructuras de Lewis. Fíjense acá, en este caso del óxido de nitrógeno, esta es la estructura de punto cruz. Este cumple con el octeto y ¿qué pasa con el nitrógeno? A ver, Gómez Daniela. ¿Qué le ves al nitrógeno, Gómez Daniela? Sí, profe. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Porque el oxígeno cumple con el octeto, ¿no? 2, 4, 6 y el par compartido, 8. ¿Qué le pasa al nitrógeno? No cumple con el octeto. En el caso, ¿cuántos electrones tiene? 7. 7. O sea que acá hay reducción de octeto electrónico. Bueno, ahora decime, octeto electrónico, ¿este es diamagnética o paramagnético este gas? ¿Diamagnético o paramagnético? Paramagnético. ¿Por qué? Porque tienen pares de electrones sin compartir. No. ¿No? No. A ver, Jerez, vuelva a decir, ¿qué era paramagnetismo? ¿Jerez? Sí, ¿Dónde profe. está? Era cuando tenían electrones desapareados. Electrones desapareados, ojo con eso, ¿no? Las definiciones, ¿no? Presten atención. Cuando tengo al menos un electrón desapareado, tengo diamagnetismo. Entonces, paramagnetismo. Este era paramagnético, ¿sí? Y este es diamagnético. Este es diamagnético, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a ver que esta estructura también tiene estructuras resonantes. También tiene estructuras resonantes en que el electrón está deslocalizado en los dos centros. ¿Sí? En dos centros. Por supuesto, igual esta estructura híbrida, siempre los híbridos, las estructuras híbridas son las estructuras en las que representan a la molécula. Una molécula no es representada por una estructura, sino por más de una. O sea que la estructura de la molécula vendría a ser una suerte de promedio de las estructuras de las distintas estructuras resonantes. Acá entonces va a haber una resonancia, una deslocalización del electrón desapareado. Entonces vamos a tener que el enlace aquí es 2 y 1/2. ¿Sí? Bien, en este caso sería el monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno puede, como tiene un electrón desapareado, puede unirse a otra molécula y formar lo que se llama un dímero. Formar, a ver, esperen un minuto, ya lo dibujo bien. Formar lo que se llama un dímero. Un dímero. Un dímero. Este electrón desapareado se comparte y forma una estructura de este tipo, en la que el nitrógeno, acá vamos a hacer la estructura punto cruz, el nitrógeno comparte con el otro nitrógeno el enlace.
todas estas estructuras pueden ustedes verificarla con el cálculo de la carga formal para ver bien qué estructura es la más, de las estructuras resonantes que les planteé, cuál es la más adecuada, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes perfectamente. Ahí cada nitrógeno, ahora sí, cada nitrógeno en la formación del dímero va a poder formar, octetos electrónicos. ¿Ven? Cuando forma el dímero, forma octetos electrónicos. Pero acá hay un problemita, que es que hay demasiados pares electrónicos sin compartir, demasiados pares electrónicos sin compartir, y eso produce repulsión, una repulsión interna, que es lo que hace que este sea inestable. Este es inestable. Porque como tiene una estructura lineal, o sea, tiene una estructura más lineal, tiene algunas otras estructuras también, pero esta estructura lineal hace de que estén muy próximos los pares sin compartir, demasiado próximos todos los pares sin compartir, y eso produzca inestabilidad dentro de la molécula. Veamos, sigamos, este era el monóxido de nitrógeno, ¿no? Ahora veamos otro. El caso del, que es, ¿qué número de oxidación tiene este, Euskeda Romina? ¿Qué número de oxidación tiene? Euskeda Romina. Uy, la gente estaba con el micrófono apagado. Más 3, profe. 3. Más 3, acuérdese del signo. Este es más 3, porque está unido a un átomo más electronegativo, es más 3. En este caso, la estructura va a ser de este tipo, fíjense, voy a tener una unión nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? Voy a tener un enlace nitrógeno-nitrógeno, nitrógeno-oxígeno. A ver si, perdón, acá hay un error. Porque es un enlace simple. Acá se va a formar entonces una estructura de este tipo. Y una estructura de este tipo, a ver, sí, está bien así. Ahí parece que hay alguien que entró. Están entrando tarde. Están entrando tarde en el... Y acá vamos a tener una estructura de tipo coordinado. En este caso... Y aquí, entonces, esta vendría a ser entonces la estructura punto cruz. Aquí marco la formación de los octetos electrónicos. A ver, dibujémoslo bien aquí. Acá se va a formar el octeto electrónico en el nitrógeno, en el oxígeno y este oxígeno. Si voy marcando las líneas de enlace, acá tengo un par, un enlace, ¿sí? Acá tengo un doble enlace y aquí voy a tener un doble enlace y un enlace dativo, ¿sí? Esa sería la estructura este es un gas, este no es neutro. Los anteriores que teníamos acá son todos neutros. Estos eran neutros, eran óxidos neutros. Eso es muy importante que quede claro, no son precursores de ácido. Por más que yo le agregue agua, no se va a formar ácido. Y acá este sí es ácido, este es un óxido ácido. Y es el precursor del ácido nitroso. O sea, este era aquel que le agregábamos agua y nos iba a dar el ácido nitroso. El ácido nitroso.
Ahí está, son 4, está perfecto. Este es el ácido nitroso. ¿Sí? Es diamagnético acá, porque no, todos son pares. Fíjense cómo se ubican todos los pares electrónicos de a par. Ese es el más 3. Y después tenemos este, que tiene, ¿qué número de oxidación, Burgos María? ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno ahí? Perdón, ¿Cómo? 4 más. Acuérdense poner el signo, ¿no? Porque el número de oxidación tiene signo, no es un número solamente, ¿no? Fíjense en la estructura de Lewis, gracias María. En la estructura de Lewis yo ahí marco en la estructura punto cruz la formación de los octetos. Y acá, ¿qué le pasa al nitrógeno? O sea, Saucedo, Tiago ahí. ¿Qué le pasa al nitrógeno? Es paramagnético. Tiene un electrón electrón desapareado. sin compartir. Este sí es exacto, este sí es un óxido ácido también. Es paramagnético. ¿Sí? Y ocurre que cuando reacciona con el agua, ocurre algo muy interesante. Cuando reacciona con el agua, se forma el ácido nítrico y el monóxido de nitrógeno. Sí, o sea que es precursor de ácido nítrico. Por eso se dice que es ácido. Pero esta reacción es bien, nos dice más cosas. ¿Qué nos dice esta reacción, por ejemplo, Romano Facundo? Yo acá tengo número de oxidación 4, más 4. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa reacción, Romano Facundo? Es una reacción de redox, profe. Sí, ¿y qué más Porque características especiales que tiene? El nitrógeno del ácido nítrico, ¿qué número de oxidación tiene? tendría estado de oxidación más 5. Número de oxidación más 5. ¿Y el óxido, monóxido de nitrógeno, qué número de oxidación tiene? Tiene más 2. Más 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Y qué está pasando acá? El dióxido de nitrógeno se dismuta en ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Exactamente, esa es la cuestión. Está dismutando. Hay una dismutación. En este caso, fíjense, la dismutación esta es una característica importante. El dióxido de nitrógeno tiene otra cualidad. Como tiene un electrón sin aparear, puede formar un dímero, pero con la diferencia que el dímero que vaya a formar ahora va a ser muy estable. ¿Por qué va a ser muy estable? Porque tiene una geometría diferente que el dímero que presentamos recién, y entonces se estabiliza el dímero. Aquí vamos a ver. Se estabiliza el dímero, fíjense. Acá no hicimos las estructuras resonantes, ¿no? Me olvidé, pero igual se las voy a poner, porque siempre que hay dobles enlaces, hay posibilidad de estructuras resonantes, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, acá también hay estructuras resonantes, me olvidé de poner. Estructuras resonantes. Siempre que hay un doble enlace, puede haber esto de la deslocalización del doble enlace del par de los. Ahí está. Ahí está. No quiero que quede, quiero que quede más o menos prolijo. Aquí vamos a tener oxígeno acá. Bien, y entonces acá el dímero va a tener una estructura de este tipo. Oxígeno, la unión acá se unen este electrón sin aparear y forma el dímero, que tiene estructuras resonantes. Vamos a correr la palabra dismutación.
para más acá. Bueno, todas estas características van a ser importantísimas. Esto es una dismutación. ¿Sí? Entonces, y este dímero va a tener, por supuesto, estructuras resonantes. Y estas estructuras resonantes me van a... son más estables, porque, o sea, estas estructuras van a contribuir más al híbrido porque son sin carga eléctrica y son más similares. Estas son más similares que las anteriores, estas también van a contribuir mucho más, porque generalmente las estructuras resonantes con carga eléctrica contribuyen poco al híbrido de resonancia, que se llama, ¿no? Aplicando la teoría de resonancia del par electrónico. Bueno, entonces acá se estabiliza y se da una situación muy importante que tienen que destacar ustedes, que es que entre el monómero y el dímero, entre el monómero y el dímero se establece un equilibrio que es muy importante, porque a medida que baja la temperatura, o sea, temperatura ambiente te va a ser el más estable, y a medida que aumenta la temperatura, este va a ser el más estable, ¿sí? Este es un gas de color, gas pardo, y este es un gas incoloro. Entonces, cuando se forme este, cuando lo tengan a este, enseguida van a ver el vapor pardo característico del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Y finalmente nos queda el último, que ese es muy sencillito, que es el precursor, es un gas, un óxido ácido, el óxido nítrico, o óxido nitrógeno 5, óxido nítrico, es este es el precursor del ácido nítrico, o sea que este es un óxido ácido. Este es un óxido ácido, es diamagnético. Bien, es diamagnético y muy simétrico. Esta estructura se la voy a dejar pendiente ¿para qué? Para preguntársela a la clase que viene. La clase que viene, aquí voy a anotar, pendiente, estructura del óxido de nitrógeno. Para esta tarde puede ser pendiente la estructura del óxido de nitrógeno 5 o óxido nítrico, ¿sí? Yo lo que les puedo decir que es diamagnético y tiene una estructura muy simétrica, una estructura de Lewis muy simétrica, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir la presentación. Bueno, acá están todos estos que estuvimos analizando acá. Miren, fíjense que el óxido nítrico, como para destacar, es un sólido. Este dióxido de nitrógeno en general es un líquido. Bueno, yo lo puse como gas porque en general está como gas. Yo lo observo como gas. El trióxido este es un sólido, ¿sí? Y estos dos son gases. Estos dos son gases. Bien. Bueno, entremos a lo que es el ácido nítrico, que es un ácido muy importante, que nosotros lo fuimos un poco presentando cuando hablamos de que para obtener hidrógeno necesitábamos ácidos diluidos no oxidantes, y entonces marcábamos claramente que era el ácido clorhídrico, y explicamos por qué, y el ácido sulfúrico diluido, porque que era no oxidante también, porque en general el ácido sulfúrico, ya vamos a ver cuando nos toque sulfúrico, cuando está diluido no actúa como oxidante. Y cuando está recién concentrado y caliente, recién va a actuar como oxidante. El ácido nítrico va a actuar siempre como oxidante. Fíjense, siempre este ácido nítrico, fíjense que lo vamos a almacenar en frascos color caramelo. Se puede obtener en el laboratorio en forma muy simple, o sea, trabajar una sal, un nitrato. ¿Sí? Se quedó en la diapositiva anterior. ¿Y ahí? Ahí está. ¿Ahí está? Bueno, puede ser que haya un delay, ¿no? Me estaba pasando ayer con la gente de exactas. Yo enseño para una materia de cuarto año de la licenciatura en química y me estaba costando dar la clase con diapositiva.
o sea, en forma virtual. Bueno, entonces, trabajar un nitrato alcalino, por ejemplo, un nitrato de metales alcalinos, nitrato de sodio, potasio, agregarle ácido sulfúrico y se libera el ácido nítrico, ¿sí? Se libera el ácido nítrico. El sulfato de sodio, esto si cristaliza lo podemos separar, lo podemos hacer cristalizar y separar. El ácido nítrico es un líquido aceitoso incoloro, es un ácido fuerte, eso es otra cualidad importante que tiene el ácido nítrico, y peligroso, es un peligroso oxidante, es un oxidante muy poderoso. O sea, de los ácidos fuertes es el más oxidante. De todos los ácidos fuertes que conocemos, clorhídrico, sulfúrico, perclórico, ¿sí? Este va a ser un ácido oxidante. Bueno, siempre es importante que no contacte con la piel. Es característico, las quemaduras de ácido nítrico en la piel les dejan una aureola brillante, amarilla en la piel, porque reacciona con unos grupos aromáticos, unos hidrocarburos aromáticos que tienen las proteínas de la piel, y las amarillea, las nitra los anillos aromáticos de estas proteínas y te queda toda la piel amarilla. Funde a menos 43 grados centígrados y hierve a 83 grados. Evidentemente, justamente por la misma estructura que tiene el ácido nítrico, por la estructura de Lewis, vamos a ver por qué tiene un punto de ebullición de 83 grados. Es evidente que va a formar enlaces puente hidrógeno, por eso tiene un punto de ebullición relativamente alto, no tan alto como el caso del agua, por ejemplo, ¿no? No tan alto como el caso del agua, pero sí es suficientemente alto, lo vamos a hacer así, y esto seguro que va a formar puentes hidrógeno con el hidrógeno del agua. Con el hidrógeno del agua, y por eso es que, perdón, hay algo que tengo que aclarar. Cuando el punto de ebullición alto del ácido quiere decir que forma puente con otros ácidos, ¿sí? Eso explica que va a formar puentes hidrógeno con otros ácidos, ¿sí? Por eso tiene un punto de ebullición de 83 grados centígrados, ¿sí? O sea, no es tan alto el punto de ebullición como el del agua, que es 100, pero es alto. Y a su vez va a ser bastante soluble en agua, porque forma puentes con ella. Soluble en agua, y ahí se explica mejor esto. Va a formar puentes con el agua. Este hidrógeno se va a enlazar, va a interactuar con enlace puente hidrógeno entre el agua y las moléculas de ácido nítrico, ¿sí? Bien. El ácido nítrico es inestable a la luz, por eso es que lo almacenamos en frascos de color caramelo, o sea que es un ácido que va a estar afectado por la luz, es un ácido que térmicamente tampoco es muy estable. Si yo lo caliento o le hago incidir luz visible, se va a ir descomponiendo. Por eso es que lo almaceno en ese tipo de frascos, ¿no? Y acá está la descomposición. Se descompone en dióxido de nitrógeno, que ahí vimos ya la estructura del dióxido de nitrógeno. Entonces vamos a ver que se desprende un gas cuando se descompone, oxígeno, que lo podemos reconocer por sus propiedades de favorecer las combustiones, ¿sí? Bien, esa es la forma. ¿Qué otras características tiene importantes el ácido nítrico? Bueno, sufre autoionización, igual que el agua. Fíjense, ¿se acuerdan que el agua sufre autoionización? El agua sufría autoionización y nos daba esto, si bien el equilibrio era muy poco desplazado hacia los productos,
porque el KW es muy pequeñito, el ácido nítrico va a sufrir este fenómeno, también va a sufrir este fenómeno, sería 2, este está protonado más, ¿sí? El amoníaco sufría también autoionización, el amoníaco sufría autoionización también, ¿sí? Y eso tiene que ver con sus propiedades como todo lo que, o sea, todas estas sustancias que sufren autoionización pueden utilizarse como solventes, así como usamos el agua, las podemos utilizar como solventes, ¿sí? Una propiedad importante, dijimos que era un ácido fuerte, o sea que va a neutralizar bases, va a reaccionar con un hidróxido y me va a dar la sal más el agua. Y otra propiedad importantísima, que por lo cual yo voy a tener que tratar de, cuando lo almacene, guardarlo en determinada zona del droguero, porque es muy oxidante, y además es relativamente volátil, porque tiene un punto de ebullición de 83 grados, o sea, tiene un grado de volatilización. Entonces es importante que esté siempre muy bien cerrado, bien hermético, en zonas del droguero, que no me vaya a afectar otras sustancias que sean susceptibles de oxidarse. Sufre oxidaciones de acuerdo y nos da distintos productos de la reducción, porque actúa como oxidante, se reduce, distintos productos de acuerdo a las condiciones en que esté. Supongamos, si tiene el ácido concentrado, el ácido nítrico concentrado, es entre 68 y 72% masa sobre volumen. Este es el ácido nítrico concentrado que me venden a mí en la droguería. Ya vamos a ver por qué no me pueden vender un ácido más concentrado, ¿no? A mí la droguería me vende ese ácido, ese es el más concentrado. Si estamos al 50% más diluido, el ácido nítrico, ¿qué hace? Cuando reacciona, por ejemplo, con un metal como el cobre, que es un metal oxidante, me va a dar nitrato de cobre, y me va a dar como producto de su reducción, me va a dar monóxido de nitrógeno. El gas que tenía el número de oxidación 2, ¿sí? Bien, ahí está la igualación, todo eso. Si el ácido está concentrado, si llega a estar al 68 o al 72, quiere decir del 50 al 68 o 72% indica que en el medio de reacción tengo más moléculas de ácido nítrico. Tengo más moléculas. Entonces, como tengo más moléculas, entonces en ese caso el producto de su reducción va a ser igual al, nos va a dar el dióxido de nitrógeno, que tiene número de oxidación más 4. O sea, pasa de más 5 a más 4. ¿Sí? Cuanto más moléculas hay, porque es más concentrado, se va a oxidar hasta dióxido de nitrógeno. Si hay menos moléculas, porque en este caso el 50% está más diluido, menos moléculas va a reducirse hasta más 2. ¿Sí? Entonces, esos son el comportamiento, ¿no? Ahora, suponga que esté diluido, por ejemplo, a una concentración de menos 0,1 molar. O sea, ahora tengo menos moléculas de ácido nítrico en un medio de reacción, son mucho menos. Entonces, al ser menos moléculas y al reaccionar con el zinc, que es un metal reductor, el comportamiento del ácido nítrico, o sea, acá tengo lo que se llama una fuente de electrones, porque el reductor se oxida para transferir electrones a la otra sustancia que se reduce. Entonces el zinc le da muchos electrones, hay poco ácido nítrico porque son diluidos, entonces logra reducirlo mucho. Hasta, por ejemplo, el óxido nitroso, que es más 1. Logra reducirlo más todavía. ¿Por qué? Porque el zinc es una fuente de electrones, un metal reductor. Entonces, y además el ácido nítrico está en poca cantidad y logra reducirlo mucho. ¿Sí? Esta reacción, en algunos libros, la presentan diferente. Dicen zinc más ácido nítrico, que me da nitrato de zinc. Ahí está la oxidación del zinc, la oxidación,
más nitrato de amonio. Me da nitrato de amonio. Entonces, ahí podemos observar, o sea, los libros presentan las dos reacciones, tanto esta como esta, que se forma nitrato de amonio. Aquí va a haber burbujeo, o sea, si sigue este curso de reacción, o sea, puede ser que siga cursos distintos de reacción, más de un curso de reacción. Si sigue este curso de reacción, vamos a tener burbujeo. Y si sigue este curso de reacción, no va a haber burbujeo, porque el nitrato de amonio es una sal. No se va a producir burbujeo. Y en el caso que yo utilice un reductor, un excelente reductor como el magnesio, un excelente reductor, o sea que me da más electrones todavía, y está el ácido nítrico diluido, entonces en ese caso llega hasta hidrógeno. Solo en ese caso ya el ácido nítrico no actúa como oxidante. No actúa como oxidante. Entonces, fíjense cómo el ácido nítrico, según las condiciones y con quién reacciona, nos va a dar distintos productos de la oxidación, ¿sí? Distintos productos de oxidación. Tengan en cuenta eso, que no es lo mismo que reaccione con un metal como el cobre, que es oxidante, que reaccione con un metal como el zinc, que es reductor, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a esta propiedad del ácido nítrico? ¿No hay preguntas? Bueno, yo sí tengo muchas, ¿no? Bueno, entonces esas serían las propiedades del ácido nítrico más relevantes, ¿sí? Acá hay una propiedad muy importante que tiene el ácido nítrico, que forma parte de lo que se llama el agua regia. El agua regia se llama así justamente porque es la única que ataca el oro. Agua regia. Se dice regia porque justamente actúa el oro. El oro era el metal de los reyes. Entonces regio viene de real. Eran 3 partes de ácido clorhídrico y 1 parte de ácido nítrico. Entonces, acá podemos poner que esto sería, sí, 1 más 3, vamos a poner. Esta sería 1 más 3. ¿Sí? 3 partes de ácido clorhídrico y 3 partes de ácido nítrico. El nítrico conforma el agua regia y es el único que ataca al oro. El oro tiene, fíjense, un potencial de reducción, acá lo vemos, un potencial de oxidación muy negativo. Este es de oxidación, o sea que va a tener un potencial de reducción muy positivo. Muy raro que se oxide. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué el agua regia puede atacar el oro? O sea, en principio el oro, el ácido nítrico solo no podría atacar el oro. Pero lo que hace el ácido nítrico es hacer el ácido nítrico y clorhídrico forman lo que se llama una asociación de ácidos que trabajan en forma sinérgica. Vamos a ver qué es, si está claro el concepto de sinergia. ¿Qué entienden por sinergia? A ver, Altamir, Jiménez, Matías, ¿qué es sinergia? No se oye, padre. No, la verdad que no sé. Bueno, justamente vamos a buscar entre todos ese significado. Altamirano, Fernanda, ¿qué sería sinergia? ¿Qué es actuar en forma sinérgica? No tengo idea, profe. Acá hay una asociación de ácidos. A ver, hay que pensarlo. Pensémoslo entre todos. Una asociación de 2 ácidos. Una muy buena asociación que se complementan entre sí. Uno hace una cosa y el otro hace otra. ¿Actúan en conjunto, puede ser? Exactamente, hay una actuación en conjunto, una actuación concertada, o sea, un gran equipo, vamos a decir. Un gran equipo. Ustedes tanto que seguro que escucha, trabajen en equipo, tienen que trabajar en equipo, tienen que coordinarse, porque si trabajan en equipo van a sacar mejores rendimientos. Bueno, eso es esto. Que es una asociación en vez de 2 personas, 2 ácidos, que se complementan para atacarlo al oro. ¿Cómo lo atacan al oro?
el ácido nítrico lo oxida. Y esta reacción de oxidación del ácido nítrico no está favorecida termodinámicamente, pero lo que hacen es, una vez que se oxida el oro, el cloro lo coordina y forma un complejo. Entonces, a medida que va formándose, se va sacando el oro de la reacción. Se va sacando el oro porque se va combinando con el cloro y forma lo que se llama el tetracloroaurato. Tetracloroaurato 3, porque el oro está con número de oxidación 3. Tetracloroaurato 3, ¿sí? Entonces, a medida que se va formando, si yo estoy sacando productos, tengo una reacción de equilibrio, evidentemente el equilibrio lo voy a desplazar hacia acá, ¿sí? Entonces, si bien el oro no tiende a oxidarse, pero se favorece su acción de un oxidante poderoso como el ácido nítrico, porque cuando se oxida y forma un complejo con el anión cloruro. Cuando forma el complejo, el cloro lo toma y forma una asociación, un complejo en que estabiliza el oro en el número de oxidación más 3. Esa acción combinada es fundamental para poderlo atacar al oro. Esto, por ejemplo, utilizan mucho los talleres de joyería, muchas veces para identificar piezas de oro, porque el oro solamente puede ser atacado con agua regia. Si lo ataca otro ácido, si le agrego otro ácido y está atacándolo, no es oro. Si solo lo ataco con ácido nítrico y se ataca el metal, no es oro. O sea que es muy importante en la utilización de esta agua regia, que el agua regia viene de real, de reyes, de oro. El oro, el rey y el poder es una unidad, ¿sí? Bueno, eso es interesante para que lo vayan analizando. Esa es una de las propiedades interesantes que tiene el ácido nítrico. Es como, por ejemplo, yo estoy pensando en asociaciones maravillosas, qué sé yo, uno hace una parte del trabajo, el otro hace la otra parte. Sin la segunda persona, la primera persona no haría nada, y viceversa. Entonces, eso es lo que se llama sinergia. Sinergia es una acción concertada, perfecta. Una acción concertada, muy maravillosa. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la obtención industrial, porque resulta que el ácido nítrico es de mucha importancia industrial, porque es precursor de nitrato de amonio. O sea, yo en la planta integrada esa que voy a tener, estoy produciendo hidrógeno acá estoy produciendo nitrógeno, en otra parte amoníaco, y una vez que obtengo el amoníaco, fíjense, lo oxido al amoníaco, que este se llama el método Oswald, utilizo un catalizador, obviamente a 700, 800 grados de temperatura, el amoníaco se oxida a óxido nítrico, ¿sí? En esta primera etapa. Luego, en otra etapa, este óxido nítrico, ¿se acuerdan que el óxido nítrico era paramagnético, ¿no? Tenía un par electrón sin aparear el óxido nítrico. ¿Sí? Revisar, ¿dónde está? Tiene un electrón sin aparear. Y el oxígeno tenía dos electrones sin aparear. ¿Sí? Entonces, cuando se unen, esta reacción es bastante rápida. Esta es una reacción rápida. Todas son exotérmicas, fíjense. Esta es una reacción lenta y esta otra es rápida. Entonces forma óxido, monóxido de nitrógeno paramagnético. Reacciona con el oxígeno, que es paramagnético, y obtiene el dióxido de nitrógeno, que también es paramagnético. Se ve que evidentemente entre este electrón y estos dos electrones se han apareado un par y ha quedado un electrón sin aparear. Y este es el dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno va a reaccionar con agua y va a dar la reacción de dismutación que vimos recién. Dismutación, ¿sí? Y acá este va a quedar como solución acuosa. Este va a quedar como solución acuosa. El gas se va a burbujear y se va a volver a reciclar a la etapa anterior para seguir la conversión, para aumentar la conversión, ¿sí?
y el ácido nítrico nos va a quedar como en solución acuosa. Entonces, este ácido nítrico que se obtiene acá, fíjense ustedes, este ácido nítrico, esta de abajo es la reacción global, ¿no? Esta es la reacción global, la suma de las anteriores. Reacción global, ¿sí? Este ácido nítrico que va a tener justamente un porcentaje del 68% masa de pureza, va a ser un ácido nítrico con una pureza buena, digamos, no muy mala, pero más de eso no vamos a poder obtener. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver acá. Este es el proceso Oswald, sencillito. Utilizo amoníaco, lo comprimo, ¿no es cierto? Lo mezclo con aire que tiene oxígeno y lo cargo a la torre del catalizador, ¿sí? En el catalizador se va a producir los gases, esos gases luego van a una... acá está el lecho del catalizador, acá se va a formar, esta es la segunda etapa de formación de monóxido que pasa a dióxido, y finalmente en la torre de absorción tiene contacto con el agua. Y ahí se va a formar ácido nítrico que se almacena, ¿no? En esa concentración. Lo que sucede acá es que con esta cantidad nosotros vamos a tener ácido nítrico, ¿en qué proporción? Tenemos ácido nítrico al 68% y vamos a tener de agua un 32%. Esto es masa sobre masa sobre masa, ¿sí? Para eliminar esta agua, supongan que yo quiero ácido nítrico fumante. Quiero producir un ácido nítrico de mayor pureza, le tengo que sacar el agua. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero destilar esta mezcla? Se forma lo que se llama, normalmente en las mezclas ideales, ¿qué pasa cuando yo graficaba temperatura de ebullición versus, por ejemplo, fracción molar de dos componentes, por ejemplo, dos componentes que están ideales. XA igual a 0, esta es la fracción molar, XB es igual a 1. Generalmente obtenía estas gráficas cuando tenía mezclas ideales. ¿Sí? Mezclas ideales. Mezclas ideales. Entonces, ¿qué hacía? Cuando tenía una mezcla ideal, ¿yo qué hacía? Simplemente tenía la mezcla y calentaba, ¿no es cierto? De acuerdo a la diferencia de punto, destilaba, de acuerdo al punto de ebullición, si la diferencia de punto de ebullición era mayor que 70 grados, 80, entre 70 y 80, podía hacer una destilación simple. Pero si la diferencia de punto de ebullición es menor, hacía una destilación fraccionada. La cuestión que acá yo iba a tener, por ejemplo, en este punto tengo el punto de ebullición de A puro y aquí el punto de ebullición de... Acá tengo el punto de ebullición de A puro. Acá está A puro. Y acá tengo el punto de ebullición de B puro. B puro. Bien. Entonces, en el intermedio voy a tener lo que se llama las mezclas. Las mezclas de los dos componentes. Entonces, fíjense acá que a una determinada proporción, yo voy a tener una determinada composición composición, vamos a ver que siempre se me va la cuestión, una determinada composición en el vapor, una determinada composición, esto es el líquido, esta curva es la composición del líquido a medida que voy calentando, el líquido a medida que voy calentando, y esta líquido, y esta es la composición del vapor. ¿Sí? Siempre el vapor va a tener siempre más proporción del componente, esto ahora lo vamos a preguntar. Vamos a ver, en esa curva para mezclas ideales, ¿cuál es el componente más volátil? Vamos a ver, Riveros, Ale. De esa mezcla ideal, ¿cuál es el componente más volátil? Si yo tengo esa mezcla, la estoy destilando, ¿cuál es el componente más volátil? Buenas, profe. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es el componente más volátil en esa mezcla ideal?
sería la curva de abajo. No, la curva Sí, de abajo no. no, ¿Qué digo- componente? ¿A o B? El componente... el A o el B, ¿cuál era el A y cuál No, era el como A o B. ¿Es Ah, uno o el no otro? veía los puntos, listo, ya. ¿Es uno o el otro, Rivero? El A. El A, perfecto. Perdón, profe, O no sea- veía la indicación de cuál era cuál. Bueno, entonces el A era el más volátil y el B el menos volátil, ¿sí? Entonces íbamos a tener una composición en el vapor y una composición en el líquido. Siempre en el vapor vamos a tener una composición mayor del más volátil que en el líquido. Siempre va a pasar eso. Esto sería una mezcla ideal. Pero la verdad es que si el agua interactúa si el ácido nítrico interactúa con el agua, y sabemos que interactúa con el agua porque es un ácido fuerte, ya no tengo lo que se llama una mezcla ideal. Ahí hay interacciones, entonces resulta que ya la gráfica anterior ya no me sirve para expresar, para poder representar lo que pasa. Entonces ocurre lo que se llama una mezcla azeotrópica. Entonces, la gráfica anterior se cambia versus composición, vamos a poner directamente composición, y entonces aparece esto. Una gráfica diferente, aunque se llama de tal manera que en una determinada composición, en una determinada temperatura, se forma una mezcla azeotrópica. O sea, una mezcla que se comporta como un líquido puro. Entonces, que tiene un punto de ebullición constante, porque fíjense que las mezclas que no forman azeótropo, tienen, a medida que tienen diferentes puntos de ebullición, a diferentes composiciones. No, aquí a una determinada composición tiene un punto de ebullición constante. Entonces, esta situación de la mezcla azeotrópica me evita que yo pueda separar el agua del ácido nítrico con una destilación. No puedo utilizar destilación, porque se forman estas mezclas que no me permite extraer el agua a través de un proceso de destilación. Al no poder, yo no puedo utilizar esta mezcla. Acá está explicado. No voy a poder utilizar esa mezcla, ¿ves? Porque son soluciones no ideales. Entonces, me da una situación así que tengo lo que se llama una mezcla de punto de ebullición máximo. Van a ver que hay mezclas de punto de ebullición mínimo, ¿no? Punto de ebullición máximo. Esa es la mezcla azeotrópica. Esta situación no me va a ayudar a mí. Entonces voy a tener que utilizar otro método para sacarle el agua. Entonces, para sacarle el agua, puedo utilizar otro método. Y el método que voy a hacer para extraer el agua, la extracción del agua del ácido nítrico, supongan que yo quiero obtener, como les decía, extracción del agua del ácido nítrico de tal manera que yo pueda lograr un producto de mayor calidad. O sea, yo tengo un ácido nítrico al 68, 72% masa en masa, yo voy a querer un ácido nítrico de, por ejemplo, 95% masa. Esto es lo que le llamamos ácido nítrico fumante. Nítrico fumante. Este ácido nítrico fumante se lo va a obtener de otra manera, hay que usar otra técnica, hay que extraer el agua de otra manera. Un proceso que vamos a llamar deshidratación. Esta deshidratación puede seguir otros caminos. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es utilizar un agente deshidratante. Un agente deshidratante. Este puede ser pentóxido de fósforo, ese es muy bueno, excelente, o puede ser ácido sulfúrico concentrado, que es muy afín al agua. Si uso pentóxido de fósforo, el pentóxido de fósforo va a tomar el agua del ácido nítrico y me va a formar ácido
ortofosfórico. Ácido ortofosfórico. Ese ácido ortofosfórico tengo que tener en cuenta luego yo que lo voy a tener como, esto es 4, ¿cuántas moléculas son? 12, 6 acá. ¿Sí? Entonces, este ácido nítrico después me va a quedar mezclado con el ácido fosfórico, y con el ácido, este ácido ortofosfórico me va a quedar mezclado con el ácido nítrico, y lo que voy a hacer yo es aprovechar los diferentes puntos de ebullición para hacer una destilación, para así separar el ácido nítrico del ácido ortofosfórico. Y de esa manera lo puedo separar. Por ejemplo, el ácido nítrico tiene alrededor de, tiene de punto de ebullición 83 grados centígrados. El ácido ortofosfórico, ¿qué punto de ebullición tendrá? Eso lo van a buscar ustedes en el Google, ¿m? Y me lo van a contar. Y una vez que lo busquen, eso se los dejo, también lo voy a anotar acá, punto de ebullición del ácido ortofosfórico, para determinar qué tipo de destilación vamos a aplicar ahí para poder separar esa mezcla de ácidos. Y obtener así el ácido fumante, que tiene mucho mayor pureza que el ácido nítrico clásico, digamos, ¿no? Va a ser mucho más puro y por lo tanto va a tener mayor precio, ¿eh? Va a tener un precio mayor. Profe, Sí. es 158 grados ¡Ay, Celsius grande, Samuel! 150. y 8 grados Celsius. ¡Qué maravilla! 158. Ahora me dirán entonces ustedes, por ejemplo, ¿quién me lo va a decir? ¿Quién me lo va a decir, como dice la canción? Toro Miguel. 158 me dijiste, ¿no? Sí, profe. ¿Qué tipo de destilación vamos a aplicar acá, Miguel Toro? Destilación fraccionada, profe. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la diferencia de puntos de ebullición que me obligaba yo a hacer fraccionada? O si no, podía ser simple, ¿no? ¿Qué diferencia de puntos de ebullición tenemos ahí? una diferencia de 75 grados. Bien, estamos ahí, digamos, ¿no? Estamos ahí, porque entre 70 y 80 grados de diferencia de punto de ebullición, cuando hay esa diferencia ya podemos hacer una destilación simple. Ya podemos hacer una destilación simple y no tenemos que utilizar la columna de fraccionamiento. La columna de fraccionamiento quiero que me la expliquen bien, ¿no? Eso yo ya lo expliqué. Si lo tengo que volver a explicar, lo vuelvo a explicar, pero no tienen que preguntar ustedes, ¿eh? Bien, entonces de esa manera purifico el ácido nítrico. Vamos a ver las aplicaciones del ácido nítrico múltiples. Ya hemos visto que se lo utiliza como precursor de nitrato de amonio, porque ya que en la planta producimos hidrógeno, producimos nitrógeno, producimos amoníaco, producimos ácido nítrico más amoníaco va a producir nitrato de amonio, o sea, amoníaco más ácido nítrico, nitrato de amonio, ¿sí? Para las mineras, ¿sí? Minería a cielo abierto, acuérdense que es la que usa los explosivos. El precursor de nitroglicerina y TNT, que es el trinitrotolueno, es cuando nitra, el ácido nítrico se utiliza para nitrar estructuras orgánicas. El glicerol o glicerina se nitra y se obtiene un explosivo, que es digamos, la base de la formulación de explosivos, una de las bases, no es la única, una. Trinitrato de glicerilo se llama, ¿no? Fíjense que es este trinitrato de glicerilo, van a observar ustedes muchas moléculas. Fíjense en aquellas moléculas que tienen muchos oxígenos en las estructuras, esta generalmente es explosivo. Siempre que una molécula tenga una concentración de átomos de oxígeno, esa molécula va a explotar en algún momento, seguro. Y el TNT, que es tolueno, este es el tolueno, que es un solvente. ¿Profe está presentando? ¿Qué? ¿Está escribiendo algo? ¿Sí? ¿No lo ven? No. Bueno, ahora, a ver, yo te lo pongo así. A ver, decime si lo ven. Uy, se fue. Ahora espérate. ¿Ahora lo estás viendo? Ahora sí.
Bueno, este es el tolueno, que es un solvente muy conocido y producido por mucho de la industria petroquímica, que es una estructura hexagonal. Fíjense el hexágono de 6 de carbonos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá es metilo, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Esto es el tolueno. Cuando yo lo nitro al tolueno, también es una base de un explosivo, de sustancias, de materiales para formular explosivos. Voy a tener entonces esta estructura, acá el grupo metilo y acá grupos nitro. Trinitrotolueno. Bien, entonces para nitrar sustancias orgánicas y producir otros materiales de mucha importancia industrial, bueno, en este caso para explosivos, ¿sí? La formación de fertilizantes nitrogenados, el nitrato de amonio también se puede utilizar como fertilizante, el nitrato de amonio, ¿sí? Y colorantes nitrogenados de origen orgánico como las anilinas. Una estructura orgánica de una anilina clásica es un anillo aromático de 6 carbonos, por supuesto, como el anterior, solamente que acá en lugar de estar sustituido por un grupo metilo, está sustituido por nitrógeno, hidrógeno 2, que esto es un grupo amino. Grupo amino. Las anilinas todas son derivadas de esta estructura, de esta molécula, y tienen color. Tienen color. Nosotros me acuerdo que una de las prácticas que hacíamos era en el laboratorio es preparar colorantes, preparamos jabón, preparamos un montón de productos industriales, y en esas eran nuestras prácticas de orgánica, ¿no? Bueno, terminado nitrógeno, vamos a fósforo. ¿Qué es el fósforo? Vamos a ver. En la naturaleza se va a presentar fundamentalmente como fosfatos, no como fósforo elemental, eso es importante destacar, ¿no? Los fosfatos van a estar en la naturaleza. Entonces yo a partir de los fosfatos, porque, por ejemplo, el más abundante que se encuentra en la minería, el fosfato de calcio, ¿sí? Puede encontrar fosfato de calcio y una variedad de fosfatos infinita, ¿no? Fosfato básico de calcio, bueno, que tienen diferentes estructuras cristalinas, etc. Bien, cuando reacciona con el óxido de silicio, esto podemos hacerlo, óxido de silicio, porque esta reacción ocurre, solamente que está planteada acá en 2 etapas, pero ocurre en realidad simultáneamente, ¿sí? Primero reacciona con el óxido de silicio, forma el silicato de calcio y el pentóxido de fósforo. El pentóxido de fósforo es reducido con carbono. O sea que a esto lo podemos sumar y esto nos va a ayudar muchísimo en la estequiometría, para no trabajar reacciones en etapas, que siempre se complica el cálculo. 10 carbono nos va a dar el silicato de calcio, y ahora vamos a prestar fósforo blanco más 10 de monóxido de carbono, que este es un gas, ¿sí? Entonces, este es un sólido, ahora estamos obteniendo el fósforo 4. El fósforo de atomicidad 4 es uno de los productos. Este es fósforo elemental, con atomicidad 4, ¿no? Sí. Profe, disculpe, está escribiendo. No se ve. No se ve. Bueno, se ve que cuando yo, ¿sabés qué? Pongo pantalla completa, no me deja. Bueno, ahí ¿están entendiendo? ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno, fíjense ahí cómo en esta etapa de obtención de fósforo, acá que estaba planteando 2 etapas, yo lo que hice fue sumarlas, porque en realidad ocurren simultáneamente, aunque se las plantea siempre en 2 etapas para comprender que primero pasa esto, que después pasa el otro. Bueno, pero en realidad podemos tomarla en forma completa, ¿sí? Ahí es donde el carbono va a actuar como reductor, el fósforo, que acá está como fosfato, ¿sí? Y el dióxido de silicio lo que va a hacer es este silicato, que es un sólido, este es un sólido,
que se separa fácilmente del fósforo, o sea, no se mezcla. Entonces, de ahí yo lo que obtengo es una escoria, que se llama, ¿no? Se forma una escoria. ¿Dónde ocurre esto? En un horno eléctrico. Yo voy a utilizar electrodos de carbono, o sea, le voy a aplicar una determinada resistencia para aumentar la temperatura, para darle temperatura y que se produzca la reacción. Vamos a ver que un horno eléctrico tiene ventajas, digamos, en la industria en cuanto a que yo puedo controlar la temperatura. No es lo mismo un horno que el calor lo produce cuando se quema un combustible, por ejemplo, un combustible fósil. Un horno eléctrico siempre gasta mucha más energía, por supuesto, porque la electricidad es producto, se obtiene electricidad de también producirlo a través de combustibles fósiles en una planta térmica. Entonces, siempre se gasta más cuando utilizo más energía cuando utilizo energía eléctrica, porque ya es producto de una conversión de energía. Pero es mucho más fácil en la industria porque estos eléctricos son mucho más controlables. El fósforo que se produce se separa rápidamente del silicato de calcio, que es lo que se llama la escoria. Se separa rápidamente, el monóxido de carbono se va porque es un gas, el monóxido de carbono también va a oxidarse rápidamente, el monóxido de carbono rápidamente se va a oxidar y nos va a dar dióxido de carbono y se va a la atmósfera, ¿sí? O sea, aquí tenemos un proceso industrial que emite, es emisor, ¿no?, de dióxido de carbono. Y se produce el fósforo blanco, que es un sólido volátil, ¿sí? Es un sólido bastante volátil. Este sólido, este fósforo blanco, sí es terrible directamente, porque es una estructura tetraédrica, como yo les planteé inicialmente, donde los fósforos, cada fósforo están unidos en esta estructura tetraédrica, cada fósforo se une a otros 3 y es una estructura que tiene un ángulo de enlace acá, de 60 grados, o sea, el ángulo de enlace fósforo es muy pequeño en la estructura tetraédrica. Y entonces lo que hace, porque generalmente ustedes vieron que los ángulos de enlace que estábamos viendo, el ángulo de enlace tetraédrico es 109, el ángulo de enlace trigonal plano es 120, el ángulo de enlace lineal era 180, o sea, y en este caso el ángulo de enlace es muy pequeño, entonces los pares electrónicos de enlace están muy cerca y producen mucha repulsión. Y a su vez esa repulsión se llama, como esto está en un ciclo, esa repulsión debido al ángulo pequeño y que hace que los pares electrónicos estén muy cercanos, se llama tensión angular. Esto va a traducirse en que el fósforo es muy reactivo. Es muy reactivo, ¿por qué? Por supuesto, ¿con qué es muy reactivo? Con lo primero que encuentra, que va a ser el aire, el oxígeno del aire. Entonces, cuando eso ocurra, el fósforo blanco va a reaccionar. Esto ocurre a 35 grados, casi a temperatura ambiente. Ahora miren que estamos en la época de calor, podemos llegar divinamente a esa temperatura. O sea que el fósforo no puede quedar expuesto a la superficie encima de un recipiente, por ejemplo al aire, porque empieza a formarse el pentóxido y empieza a arder. Esto nos está hablando que el fósforo, además reactivo, es inflamable. ¿Por qué? Porque cuando reacciona se produce un incendio. Se produce un incendio. Entonces, por eso es que el fósforo blanco es muy reactivo y por eso es que lo conservamos al fósforo blanco en agua, porque con agua, como es una molécula apolar, ahora vamos a las relaciones, es una molécula apolar muy simétrica, no se disuelve con el agua y no reacciona con el agua. Entonces yo lo coloco en un frasco con agua y lo contengo ahí sin que se produzca ningún incendio. Cuando yo lo saque de ahí, como el fósforo blanco va a tener algunas características como que ser blanco ceroso, no es blanco blanco, es del color de la cera, por eso se llama blanco ceroso, ¿sí? Es blando.
Es blando porque tiene una estructura apolar en la que las moléculas de fósforo blanco están unidas con otras moléculas apolares iguales, unidas por qué tipo de enlace, si son todas moléculas apolares. Vamos a ver quién nos va a contestar. López Javier. ¿Qué tipo de enlace va a haber entre cada molécula de fósforo blanco, sí? Que es apolar, porque es bien simétrica el tetraedro, ¿no? Las densidades electrónicas están distribuidas en forma simétrica. ¿Qué enlace intermolecular va a haber entre una molécula de fósforo, otra? A ver, López Javier. ¿Qué tipo de uniones intermoleculares va a haber? Cuellar, Nicolás. Díaz, Emilia. ¿Qué tipo de unión intermolecular va a haber? Bueno, es muy importante, insisto, con este tema, ¿no? Profe, ¿son fuerzas de Van der Waals? Tienen que ser fuerzas, más que fuerza de Van der Waals, ¿cómo eran las fuerzas que actuaban entre moléculas apolares? Sí, está dentro de la fuerza de Van der Waals, pero no me está especificando cuál. Dipolo inducido. ¿Por qué dipolo inducido? A ver, explíquelo. Ah, no, explíquelo. No digo que, no estoy diciendo que está mal, Miguel, ¿no? Explíquelo. no, o sea, cuando dos moléculas de fósforo, por así decirlo, interactúan, ¿Qué pasa? ¿qué ¿Qué dipolos se generan entre una molécula y la otra? Un dipolo instantáneo. Y polos instantáneos, exacto, se llaman instantáneos, por eso lo sabía. Se van formando por el movimiento de los electrones pequeños dipolos, o sea, densidades positivas y negativas que hacen que las moléculas se sientan atraídas. Pero esa interacción es débil, por eso nos va a dar un sólido blando, con un punto de fusión bajo, 44 grados centígrados. O sea, porque son débiles esas fuerzas, solamente están implicados dipolos instantáneos, no dipolos permanentes. Bueno, si no salimos de acá de los enlaces intermoleculares, acá nos quedamos. Así que avancemos en esta parte porque nos explica un montón de cosas que tenemos que seguir interpretando. Bien, gracias, Miguel. Vamos a ver, entonces, esto va a explicar por qué el fósforo blanco, vamos acá, el fósforo blanco, el alótropo blanco tiene una densidad relativamente baja, un punto de fusión muy bajo, ¿sí? Es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque cuando reacciona con el aire y produce, no solamente va a producir un incendio, sino que va a producir el pentóxido de fósforo, que es un líquido volátil, o sea, lo vamos a generar en estado de vapor al pentóxido, y este pentóxido es un líquido volátil. Es un sólido volátil cuyo vapor es un vapor pesado blanco, volátil. Es un sólido volátil cuyo vapores son unos vapores pesadísimos blancos que tienen un poder deshidratante. ¿Se acuerdan el uso como deshidratante en el ácido nítrico? Que es terrible porque lo que hace es extraer toda la humedad por ejemplo, de las fosas nasales y nos va quemando. O sea, nos quema porque extrae la humedad, lo mismo que el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo podía utilizar yo también con el ácido para extraerle agua al ácido nítrico. Solamente que el sulfúrico iba a extraer todo el agua, iba a quedar una mezcla de ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidrato, más ácido nítrico, y también lo iba a tener que separar por destilación. El pentóxido es justamente peligroso por eso, porque extrae humedad de la piel, de las fosas nasales, de donde tenga contacto, y nos va a empezar a quemar. Entonces, es peligroso, no solamente era reactivo, es peligroso porque te da un producto muy, muy malo. Arde en el aire a 35 grados. O sea, cuando yo corto un pedacito para hacer una experiencia en el laboratorio, corto una lenteja pequeñita,
para que reaccione rápido, y corto una nada más, y no dejo nunca la lentejita en el aire. Una vez que termino de reaccionar, recién la puedo disponer. Pero jamás, por ejemplo, tiro los residuos en un tacho de basura, porque va a empezar a arder el tacho de basura. O sea, es un peligro bastante importante lo de la manipulación del fósforo blanco. Por eso es que el fósforo blanco se lo usa como arma química. Se producen unos incendios terribles utilizando estas bombas de fósforo blanco, con unas quemaduras grandes. Por supuesto, está rigurosamente prohibido por todas las organizaciones internacionales habidas y por haber, pero igual se lo usa. Esa es la verdad. Porque si no se lo hubiera usado, no hubieran producido los enormes incendios cuando creo que fue en la guerra de Irak, que hubo incendios terribles, que incluso se quemaron monumentos históricos de civilizaciones antiguas de un valor extraordinario, y justamente porque estaban utilizando el fósforo blanco como arma química, ¿sí? Las fuerzas de ocupación. Bueno, el alótropo del fósforo blanco es el fósforo rojo. El fósforo rojo lo puedo obtener yo, fíjense, el fósforo rojo lo puedo obtener por calentamiento en ausencia de aire, porque si le pongo aire, enseguida el fósforo blanco se transforma en pentóxido. En ausencia de aire y también alta presión, voy a obtener lo que se llama el alótropo polimérico, que es el fósforo rojo. El fósforo rojo es todo lo contrario al fósforo blanco, porque no es una molécula discreta. Este es un polímero, ¿sí? Y esta es una molécula discreta. Existen solamente 4 átomos de fósforo unidos. Molécula discreta, ¿sí? Y este es un polímero. Este polímero ya cambia completamente de color rojo, es soluble en agua, todo lo contrario al anterior, no es tóxico, ¿sí? No es mucho menos reactivo. Tiene una densidad mayor, un punto de fusión bastante mayor, porque ya estamos hablando de un polímero que sigue y sigue, ¿sí? Una estructura polimérica. Eso es muy importante. Por ejemplo, el fósforo blanco habíamos dicho que era insoluble en agua, pero va a ser soluble en solventes. Este va a ser soluble en solventes orgánicos, en solventes apolares, en líquidos apolares, en solventes apolares, ¿sí? Y por el contrario, el fósforo rojo, va a ser soluble en agua, ¿sí? Lo vamos a poder manipular con agua. Es más, el frasco de fósforo rojo siempre está tomando humedad del ambiente y está siempre en esa situación de tipo pasta, medio ya pasando al estado líquido, porque absorbe mucha cantidad de agua, ¿sí? Y finalmente el alótropo negro, que se obtiene por calentamiento del blanco a 200 grados también, en ausencia de aire, tiene una estructura macromolecular parecida a la del grafito. O sea, laminar, esas láminas apiladas, así, parecido al grafito, lo cual es un sólido laminar y es un conductor eléctrico. Sólido con características metálicas, ¿sí? La densidad es aún mayor en el alótropo negro que en la del alótropo rojo, y a su vez tiene una densidad mayor, aquí lo vamos a poner, la densidad del alótropo blanco, que es el menos denso del alótropo blanco. Bueno. Bien, esa sería entonces la alotropía. Vamos a ver por qué el fósforo blanco, cuando reacciona con agua, cuando reacciona con oxígeno, puede formar el trióxido primero y después el pentóxido. Después puede formar el pentóxido. Lo vamos a poner acá. Primero, entonces, con poco oxígeno va a formar vamos a ver, con poco oxígeno, o sea, 3 moles de oxígeno, va a formar el trióxido, ¿sí? Y con más oxígeno, con 5 moles, va a formar el pentóxido, ¿sí? Este pentóxido y este trióxido tienen una estructura que vale la pena, muy importante de destacar. Yo voy a tener los átomos de fósforo, o sea, ese enlace que estaba muy tensionado por el ángulo de 60 grados se abre y entra
átomos de oxígeno. Y entran átomos de oxígeno, ¿no? Eso lo que hace es relajar mucho la estructura y por eso es que acá tengo los 4 átomos de fósforo y los 6 oxígenos. Se relaja la estructura porque entran los átomos de oxígeno. Y en el caso del pentóxido, este sería el trióxido. En el caso del pentóxido, los 4 fósforos, enlaces 4 fósforos se abren para dar entrada al oxígeno, en la estructura, ¿sí? Y a su vez incorporar más oxígeno todavía, y de ahí, al incorporar más oxígeno por cada fósforo se incorpora un átomo de oxígeno, y entonces tenemos la estructura del pentóxido, ¿sí? Este pentóxido es el precursor del ácido ortofosfórico. Acá está planteado en la bibliografía, lo plantean de esta manera. Con 2 moléculas de agua primero forma el ácido metafosfórico, y luego el ácido metafosfórico con una molécula de agua más forma el ácido ortofosfórico. Lo plantean en etapas, pero yo esto lo puedo perfectamente sumar y plantearlo en una sola, ¿no? Esto es un planteo del libro, ¿sí? Es un deshidratante el pentóxido que ya lo vimos actuando en el ácido nítrico, muy importante, y se lo usa mucho como deshidratante, por supuesto con los cuidados adecuados en cuanto a manipulación, porque es, como les digo, los vapores, un sólido volátil que tiene vapores muy, muy, muy peligrosos. Bien. O los oxoácidos del fósforo, que eso yo se los di al principio, se los fui dando, o sea, el ácido ortofosfórico es el más estable de todo. Este es el que se usa para las bebidas cola, por ejemplo, para agregarle a las bebidas cola y darle una acidez determinada, ¿sí? Después está el ácido ortofosforoso, que si bien tiene en la molécula 3 hidrógenos, hay un hidrógeno que está unido directamente al fósforo. Esa unión directa al fósforo, considerando la diferencia de electronegatividad, vamos a sacar, ¿cuánto es la electronegatividad del fósforo? A ver, Díaz, Emilia, busquen la electronegatividad del fósforo. ¿Cuál es la electronegatividad del fósforo y del hidrógeno? Frías Virginia también puede ir sumando datos. ¿Me están escuchando, chicas? Del fósforo, 2,19. ¿Cuánto es? 2,19. El fósforo, 2,19. Bueno, o sea que, ¿y del hidrógeno? La electronegatividad. 2,2. 2,2. O sea que aquí tenemos una diferencia de electronegatividad. Gracias, Emilia. Tiene una diferencia de electronegatividad muy baja. Prácticamente se puede decir electronegatividad muy baja, ¿no? Entonces se puede decir que este enlace es un enlace apolar. Ese enlace apolar hace que sea muy fuerte, que no haya tironeo por el par electrónico. Es muy diferente, por ejemplo, el enlace OH, que el enlace este tiene 3,5 y este 2,2. O sea que la diferencia de electronegatividad aquí es menor que 1. Y acá la diferencia de electronegatividad es mayor que 1. Acá tengo un enlace polar. Entonces, en el enlace polar hay mucho tironeo por el par electrónico. Acá hay mucho tironeo por el par electrónico. Y el oxígeno siempre se está queriendo quedar con el par y liberar el hidrógeno como protón. En el caso del enlace fósforo-hidrógeno, eso no pasa, porque no hay tironeo, no hay pelea por el par, no boxean por el par electrónico. Entonces, este enlace es muy, muy estable. Por lo tanto, no pierde el tercer protón, no lo pierde. Por eso el ácido ortofosfórico tiene 4 constantes clásicas, ¿sí? 3
perdón, 3 constantes, 1, 2 y 3. Sí, siempre la primera, sobre todo, es mucho mayor que la segunda, y la segunda mucho mayor que la tercera. El caso del ácido ortofosforoso, eso no ocurre. Solamente tenemos 1 y 2 constantes, solo 2, ¿sí? Después tenemos el ácido pirofosfórico, que este sí tiene 4 constantes, perdón, porque todos sus hidrógenos están unidos al oxígeno. Entonces, aquí sí hay K1 mucho mayor que K2, mucho mayor que K3, mucho mayor que K4, ¿sí? Ahí sí. Y después tenemos otro ácido que es el ácido hipofosforoso. Ácido hipofosforoso. Se le llama hipofosforoso porque tiene el número de oxidación del fósforo. A ver, ¿me lo pueden sacar a eso, Frías, Virginia? Número de oxidación del fósforo en el ácido hipofosforoso. ¿Estás ahí, Frías? Sí, profe, ahora ya. Bueno, calculame el número de oxidación del fósforo en el ácido hipofosforoso. ¿5, profe? ¿Cuánto? 5. No, no puede ser 5. ¿Qué número de oxidación tiene? Fíjate, ¿cómo está sacando el número de oxidación Frías? El ácido hipofosforoso, me dijo. Sí, este es este. ¿Dónde están, chiquitas? ¿Están en la clase? ¿Están en la clase? Sí, profe. ¿Y entonces? Profe, es +1. ¿Quién está hablando ahí? Antesana. Antesana, bien. Qué bueno que se manifestó Antesana. Bien, es +1. O sea, por eso que le llamamos hipo. El prefijo hipo en la nomenclatura tradicional, implicaba el número de oxidación más pequeño. Bien, gracias por manifestarse. Entonces, +1, por eso se llama hipofosforoso, ¿sí? Este yo se los planteé en un video. Este tiene una estructura de tal manera que tiene los 2 hidrógenos unidos al fósforo. Por lo tanto, tiene una sola constante de acidez. Una sola constante de acidez. Entonces, la estructura de Lewis es importante acá, porque le está explicando cómo se unen los átomos y por qué ese ácido hipofosforoso tiene una sola constante, porque tiene un solo hidrógeno unido al oxígeno, uno solo. Por lo tanto, tiene un solo hidrógeno ácido. Estos hidrógenos que están unidos al fósforo se llaman de hidruro. Hidrógeno de hidruro. Y acá tenemos 2 hidrógenos de hidruro. Vamos a ver que los ácidos en general de fósforo, por ejemplo el ortofosfórico, tiende a condensarse y a formar estructuras poliméricas, ¿no? Que se conocían como polifosfatos. Los polifosfatos se utilizaron mucho tiempo como detergentes. El problema surgió cuando con el tiempo vieron que los polifosfatos, cuando se utilizaban los detergentes y bueno, iban por las cañerías y generalmente de toda esa agua residual desembocaba en algún curso de agua, en un lago, una laguna, lo que sea, lo que ocurría era que las bacterias no lo descomponían a los polifosfatos. Entonces eran detergentes no degradables. Entonces, eso ha sido muy complicado para el ambiente. Entonces se han empezado a desarrollar otros detergentes en base a otras sustancias, por ejemplo, los sulfonatos, en base a los ácidos sulfónicos, etcétera, a otros ácidos orgánicos. Y eso sí han logrado que sean degradados por las bacterias y por lo tanto no permanezcan en el medio ambiente, por ejemplo, en un curso de agua, ¿sí? Acá, bueno, está la estructura, todo para el que quiera ver, se quiera fijar bien.
Me queda el ácido ortofosfórico, aquí están las constantes, ácido triprótico, este sí es triprótico. Hay mucha nomenclatura que le dicen que es tribásico, porque puede reaccionar hasta con 3 moles de base, por eso se llama tribásico. Y como todos los ácidos polipróticos, el primer protón es fácilmente liberado, o sea, la primera constante es más grande que la segunda, y esa segunda mucho más grande que la tercera, ¿sí? Eso pasa, aquí me está faltando un signo menos acá en la constante, en la tercera constante de disociación, ¿sí? Siempre va a pasar eso. Les recuerdo que eso ocurre con los ácidos inorgánicos. Cuando usted encuentre ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido ascórbico, que la vitamina C, ya esta relación de constante, esta situación, no se va a dar, ¿no? Así que presten atención a esos límites. Bien. La obtención del ácido fosfórico es muy parecida al ácido nítrico. Fíjense, usamos una sal de fosfato y la tratamos con ácido sulfúrico, ¿bien? O bien al pentóxido de fósforo le agregamos agua. Esta reacción del ácido fosfórico se utilizó mucho industrialmente, ¿no? Del fosfato de calcio con ácido sulfúrico. Se usó mucho industrialmente, incluso para el ácido nítrico también, para obtener ácido nítrico también. Fíjense, el ácido sulfúrico siempre está presente. Lo usamos mucho industrialmente. Lo usamos mucho porque es económico. Ya vamos a ver por qué es más económico utilizar en un proceso industrial ácido sulfúrico como precursor de otro ácido, en este caso el ácido ortofosfórico, en el caso anterior el ácido nítrico, porque es un ácido más económico que, por ejemplo, utilizar ácido clorhídrico o ácido nítrico. Supongan, acuérdense, para obtener ácido bórico en el proceso, que es el proceso clásico para obtener ácido bórico a partir de un borato, usamos ácido sulfúrico. No usamos ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo usamos con el bórax en el laboratorio, generalmente. Pero podemos usar perfectamente ácido sulfúrico, porque es siempre más económico. ¿Cuáles son los usos? Fabricación de fertilizantes, por ejemplo, los fosfatos de amonio, el fósforo junto con el nitrógeno y el potasio son los 3 elementos principales para el desarrollo para incorporar los suelos y desarrollar adecuadamente la agricultura. Se lo utiliza en las bebidas cola, en las bebidas en general gaseosas, las bebidas cola, por ejemplo, ¿no? Se usa un ácido, aquí hay una marcación acá en color que yo la puse para acordarme. Se requiere ácido ortofosfórico de gran pureza porque la bebida gaseosa es un alimento. Entonces tiene que estar formulado con sustancias de alta pureza. Es aditivo en bebidas embotelladas, en contenedores metálicos, es más o menos lo mismo. Dice, aditivo en bebidas embotelladas en contenedores metálicos, o sea, porque los iones metálicos forman los inertes fosfatos previniendo un eventual envenenamiento por metales. Lo que sucede es que algunas bebidas, por ejemplo, que se embotellan, puede tener iones de metales pesados, qué sé yo, plomo, zinc, alguna cosa de esas. Y entonces el fosfato agregado como aditivo a la bebida captura esos iones y los compleja, forma complejos, y evita que esos iones vayan a la bebida, ¿sí? La eliminación de rumbre en los metales, lo que hacen en los talleres mecánicos, ¿no? Cuando mueven las tuercas que están duras, en alguna estructura metálica, se le agrega Coca-Cola, por ejemplo, que es una bebida cola que tiene en su formulación ácido ortofosfórico, y entonces es perfecto cómo se mueve después puede lograr evitar, por ejemplo, lo que pasa es que el ácido ortofosfórico reacciona con el óxido de hierro, que es lo que se forma en las piezas metálicas. Entonces, una vez que lo ataca al óxido de hierro que se ha formado entre las piezas metálicas pueden soltarse. Bien, estos son los famosos metafosfatos que les hablé. Y finalmente, los 3 elementos del grupo, los 3 restantes, no vamos a ahondar mucho porque no tenemos mucho tiempo, es el arsénico, antimonio y bismuto. Los 3 elementos los vamos a encontrar como sulfuros. Van a sufrir la tostación clásica de los sulfuros para obtener los elementos.
Los usos del arsénico en particular se derivan de su toxicidad, ¿no? Como insecticidas, o sea, no el arsénico elemental, cuidado, son compuestos de arsénico orgánicos que se usan como insectos, porque a veces se usos del arsénico, así como si fuera arsénico elemental, y eso no es así. Son compuestos de arsénico que pueden usarte como insecticidas, arsenicales, etc. Así es como también se acumulan en los suelos o se disuelven los que son solubles en agua y los cursos de agua lo transportan. El antimonio se utiliza para endurecer metales, o sea, con las aleaciones, como en el estaño y el plomo. Acuérdense que el estaño era un metal blando y el plomo era muy masivo, tenía un alto peso específico, pero es blando también, pues son metales con bajos puntos de fusión. Y el bismuto se utiliza en las aleaciones fusibles, como el metal de Wood, que tiene un punto de fusión alrededor de 70 grados. En aleaciones, fíjense, en aleaciones. Bueno, la bibliografía para este grupo, la teoría, por supuesto, la bibliografía, acá el Bayo y Blesa, siempre la última edición, el Reiner y Cannon, nuestro Green y Earnshaw, Chemistry of the Elements, que hay alguien que me lo pidió, creo que lo tenía que poner, y el libro lo puse digamos, a regañadiente porque tiene muchos métodos de obtención. Eso es lo que sigue teniendo ese famoso libro, a pesar de todos los errores, las omisiones, la falta de una fe de rata, sigue siendo un libro útil. ¿Sí? Voy a tratar de ponerles el libro ahora que me ha hecho acordar, creo que Sonia Rodríguez me lo dijo, que tenía que ponerlo para que lo dispongan ustedes al libro ese. Tratar de mandárselos, ya los voy a tratar de ver a eso. Yo creo que por ahora vamos a cortar aquí, que nos quedan 5 minutos. Vamos a cortar aquí porque si no ya tengo que empezar con grupo 6 y ya queda todo muy suelto si empiezo. Estoy corrigiendo los parciales, estoy corrigiendo poquito porque ayer no pude, me bloquearon la entrada al Moodle y no pude seguir corrigiendo. Hoy voy a seguir corrigiendo y estimo, con viento a favor, que ya el lunes estaría, pero con mucha voluntad mía, ¿no? Pero bueno, si llego, llego. Si no, será el martes, pero vamos a tratar que sea el lunes. Acuérdense que el parcial es el día 8 de noviembre, de 18 a 21:30. Yo ya voy a ir compartiendo oportunamente el link para la conexión y la distribución de temas sigue siendo la misma, ¿no? O sea, los que tuvieron tema A en el primer parcial van a seguir teniendo tema A en el segundo parcial, ¿sí? Y los que tengan tema B y lo mismo, ¿no? Bueno, me despido, chicos, hasta esta tarde, así ya puedo empezar con grupo 6 y empezamos ya con la equilibrio de precipitación de sulfuros. Los dejo entonces hasta esta tarde. Profe, Sí. no hay laboratorio de grupo 4, ¿no? Eso te iba a decir. No hay laboratorio de grupo 4, pero sí va a haber laboratorio de grupo 5 la semana que viene. O sea, yo ya lo cargué al laboratorio de grupo 5. O sea, ese lo tendrían que entregar la semana que viene. O sea, el viernes de la semana que viene sería el límite para entregar el informe de grupo 5. Cualquier duda que tengan con la realización del informe o del cuestionario, nos preguntan, ¿sí? Nos preguntan y yo los puedo ayudar en cuanto a la bibliografía, de consulta, para que vayan haciendo el informe. Si no hay más preguntas, dejamos acá. Hasta luego. Hasta esta tarde. Nos vemos, profe. Les aclaro, yo voy a salir y voy a volver a entrar para la clase de consulta, ¿no?